Alejandro Ramírez era un empresario mexicano que había dedicado los últimos 10 años de su vida a su compañía de tecnología. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba bien entrada la madrugada. Sus jornadas se consumían en reuniones, correos electrónicos y negociaciones interminables. Creía que el éxito se medía en horas trabajadas, pero cada vez parecía más lejos de alcanzarlo. Las deudas lo asfixiaban, los clientes se iban con la competencia y sus empleados lo miraban con escepticismo. A pesar de sus intentos desesperados por mantener el negocio a flote, el fracaso se cernía sobre él como una sombra ineludible. Una noche, exhausto y sintiéndose derrotado, Alejandro se dejó caer en su butaca de cuero en su oficina. Su mirada vagó por la habitación hasta posarse en su estantería. Ahí, entre documentos polvorientos y libros olvidados, encontró un ejemplar de las 48 leyes del poder. Recordaba haberlo comprado años atrás, pero nunca lo había leído. Con una mezcla de desesperación y curiosidad, lo tomó y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas le parecieron frías y calculadoras, pero poco a poco empezó a ver reflejados sus propios errores. Había sido demasiado transparente con sus planes, se había mostrado vulnerable ante sus competidores y, sobre todo, había trabajado sin estrategia. Se había convertido en un esclavo de su empresa, en lugar de su dueño. Con el libro en sus manos, Alejandro sintió una chispa de esperanza. Decidió que aplicaría esas enseñanzas, aunque le costara cambiar todo lo que creía saber sobre los negocios. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no se quedó trabajando hasta la madrugada. Cerró su computadora, dejó el teléfono a un lado y se fue a casa. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no imaginaba hasta qué punto. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación extraña, determinación. En lugar de seguir con su rutina caótica, decidió hacer algo distinto. Abrió nuevamente el libro y se concentró en la primera ley. Nunca eclipses a tu maestro. Reflexionó sobre sus interacciones con empresarios exitosos y se dio cuenta de que, en su afán por demostrar su capacidad, había intentado competir con ellos en lugar de aprender. Ese día, cambió su enfoque. En lugar de tratar de impresionar a sus socios y clientes con grandes discursos, escuchó atentamente. En una reunión clave con un inversor potencial, evitó interrumpir y permitió que la otra persona se sintiera el protagonista. Para su sorpresa, esto generó una conexión más fuerte y una nueva oportunidad de negocio. Poco a poco, Alejandro implementó otros cambios. Observó a los líderes de la industria con una mirada diferente, buscando patrones de comportamiento, estrategias de negociación y maneras en que utilizaban su influencia. En una cena con un empresario reconocido, aplicó lo aprendido, halagó sus logros sin exagerar, hizo preguntas inteligentes y demostró un interés genuino. Para el final de la velada, había ganado un aliado en lugar de un competidor. Sin embargo, no todos los cambios fueron fáciles. Alejandro se dio cuenta de que algunas de sus relaciones eran tóxicas. Había rodeado su empresa de personas que no aportaban valor, sino que drenaban su energía y obstaculizaban su crecimiento. Inspirado por el libro, tomó la difícil decisión de despedir a algunos empleados que no estaban alineados con su nueva visión. Aunque doloroso, este paso le permitió abrir espacio para personas con ideas frescas y energía renovada. La transformación no fue inmediata, pero Alejandro empezó a notar pequeñas victorias. Sus reuniones eran más productivas, sus clientes parecían más interesados y, lo más importante, comenzaba a recuperar el control sobre su empresa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba simplemente sobreviviendo, sino avanzando hacia el éxito. Con cada día que pasaba, Alejandro se convencía más de que el cambio era posible. Cerró la jornada con una sensación de logro y, con el libro en su escritorio, se preparó para aprender la siguiente lección. Sabía que el camino a la cima sería largo, pero al menos ya había dado el primer paso. Alejandro entendió que la información es poder, pero que revelarla sin estrategia podía ser un error fatal. Aplicó la ley: oculta tus intenciones. En el pasado, había compartido en exceso sus planes y estrategias, permitiendo que competidores y hasta algunos empleados aprovecharan su transparencia para adelantarse a él.
Ahora, comenzó a hablar menos y observar más. Cambió su forma de comunicarse con su equipo. En lugar de exponer sus ideas de inmediato, lanzaba preguntas y dejaba que otros expusieran sus pensamientos primero. De este modo, podía evaluar lealtades, detectar talento real y anticipar posibles conflictos antes de que estallaran. En reuniones con clientes, evitaba promesas grandilocuentes y, en su lugar, insinuaba beneficios sin revelarlos del todo. Esto generaba intriga y aumentaba su poder de negociación. A medida que aplicaba esta estrategia, notó cómo su presencia se volvió más imponente. La gente prestaba más atención a sus palabras y tomaba en serio sus acciones. Descubrió que el misterio era una herramienta poderosa para mantener el control. Alejandro ya no era el empresario desesperado que trabajaba sin rumbo. Ahora, cada paso que daba estaba calculado. Alejandro descubrió la importancia de la ley. Haz que los demás dependan de ti. En lugar de ofrecer soluciones que sus clientes pudieran replicar con facilidad, creó un servicio exclusivo con tecnología propia, asegurando que sus clientes necesitaran su empresa a largo plazo. Esto no solo le permitió fidelizar clientes, sino también mejorar su posición en el mercado. Con el tiempo, Alejandro diversificó sus servicios, creando productos que solo su empresa podía proveer. Paralelamente, aplicó esta estrategia a su equipo. Los empleados clave recibieron formación especial y acceso a herramientas que los hacían indispensables para el negocio, evitando la fuga de talento a la competencia. Para fortalecer esta estrategia, Alejandro empezó a utilizar contratos exclusivos con sus proveedores y clientes más importantes. Estos acuerdos garantizaban que, aunque alguien intentara replicar su modelo de negocio, no podría hacerlo sin las conexiones que él había construido con paciencia y astucia. Sin embargo, con el crecimiento también llegaron los desafíos. Algunos socios intentaron romper los acuerdos y alejar a sus clientes clave. En respuesta, Alejandro aplicó otra ley: nunca pongas demasiada confianza en los amigos, aprende a usar a los enemigos. Alejandro comenzó a atraer a algunos ex empleados de la competencia, ofreciéndoles mejores condiciones y oportunidades de crecimiento. Con su conocimiento interno de otras empresas, logró prever estrategias de la competencia y neutralizarlas antes de que pudieran afectarlo. A medida que su empresa se fortalecía, Alejandro también se enfocó en su imagen pública. Aplicó la ley de construye un aire de misterio alrededor de ti y dejó de compartir todos sus movimientos con su círculo cercano. Sus decisiones eran impredecibles, lo que aumentaba su respeto y temor entre sus rivales. Los cambios dieron frutos rápidamente. En solo unos meses, la empresa había duplicado su crecimiento, sus clientes eran más leales y su posición era más sólida que nunca. Alejandro había pasado de ser un empresario al borde del fracaso a un líder estratégico, que sabía jugar con el poder. No obstante, sabía que el juego del poder nunca terminaba. Su siguiente desafío sería mantener su posición sin cometer los errores del pasado. Pero ahora, con las lecciones aprendidas, estaba preparado para cualquier obstáculo que se presentara en su camino. El crecimiento de Alejandro no pasó desapercibido. A medida que su empresa prosperaba, también lo hacían las amenazas. Algunos antiguos socios, al ver su éxito, intentaron aprovecharse de su nueva posición. Aplicando la ley, aplasta a tu enemigo completamente, Alejandro tomó decisiones drásticas. Enfrentó a un socio que había intentado socavar su empresa desde adentro. En lugar de negociar con él, reunió pruebas de su deslealtad y lo expulsó sin miramientos. Fue un golpe duro, pero necesario para proteger su legado. Al mismo tiempo, Alejandro descubrió que el respeto se gana con firmeza. En una junta crucial, dejó en claro que su liderazgo era incuestionable. Con una mezcla de carisma y autoridad, logró que su equipo lo siguiera con convicción. Para reforzar su posición, también aplicó la estrategia de hazte indispensable. Se aseguró de que los procesos clave de la empresa fueran diseñados de tal manera que solo él o su equipo de confianza pudiera manejarlos con eficacia. Esto evitó que futuros competidores o traidores pudieran debilitar su estructura. A medida que su imperio creció, Alejandro se encontró con un dilema. El poder trae consigo responsabilidad, pero también soledad.
Sabía que el juego del poder no terminaba con la victoria, sino que requería una vigilancia constante. Por ello, comenzó a crear una red de aliados estratégicos en diferentes industrias, garantizando que su empresa tuviera respaldo en caso de crisis. Las decisiones difíciles le pesaban, pero también le recordaban que el poder exige sacrificios. Con cada acción calculada, su empresa se fortalecía y él se convertía en un empresario que dominaba el juego con inteligencia y estrategia. Alejandro había evolucionado de un hombre desesperado a un líder temido y respetado. Alejandro comprendió que la percepción de poder era tan importante como el poder mismo. Aplicó la ley Juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo y construyó una marca inspiradora. Su liderazgo carismático atrajo más inversores y clientes, consolidando su éxito. A medida que su influencia creció, también lo hicieron los ataques de la competencia. Algunos intentaron difamarlo, otros trataron de socavar su credibilidad. Alejandro, en lugar de reaccionar impulsivamente, aplicó la ley Desprecia lo que no puedas tener. La indiferencia es el mejor castigo. Ignoró los rumores y fortaleció su red de aliados, asegurándose de que su posición fuera inquebrantable. Con cada estrategia que aplicaba, Alejandro se daba cuenta de que el poder no se trataba de la fuerza bruta, sino de la estrategia y la percepción. Ahora no solo era un empresario exitoso, sino también un líder respetado y temido en su industria. Y lo mejor de todo, por primera vez en su vida, comenzaba a sentir que verdaderamente tenía el control de su destino. Alejandro había alcanzado un nivel de éxito que pocos podían imaginar. Su empresa dominaba el mercado, sus alianzas eran estratégicas y su influencia se extendía más allá de lo que alguna vez soñó. Sin embargo, con el poder también llegaron nuevos desafíos, muchos de ellos inesperados. Una mañana, mientras revisaba los informes financieros, recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. Tarde o temprano, todo imperio cae. No puedes controlarlo todo. Alejandro no era fácil de intimidar, pero el mensaje lo hizo reflexionar. Sabía que el poder atraía enemigos y que su ascenso rápido también generaba resentimientos. Consciente de que debía blindarse, Alejandro implementó la ley Planifica hasta el final. Revisó sus operaciones, reforzó la seguridad de su información y aseguró que cada proyecto tuviera un plan de contingencia. Sabía que no podía dejar nada al azar. A medida que su empresa creció, también lo hicieron las responsabilidades. Su carga de trabajo era abrumadora y comenzó a notar el costo personal de su éxito. Su familia lo veía cada vez menos, y aunque había acumulado riqueza, se preguntaba si realmente disfrutaba de su vida. Fue entonces cuando recordó la ley Protege tu salud y tu bienestar. Se dio cuenta de que, si quería disfrutar de su imperio, debía encontrar un equilibrio. Empezó a delegar aún más, contrató asesores que lo ayudaran a optimizar su tiempo y se obligó a tomar descansos. Volvió a conectar con su esposa y sus hijos, algo que había descuidado durante años. Pero el mayor desafío de Alejandro vino de un lugar inesperado. Uno de sus socios de confianza, alguien a quien consideraba un aliado leal, comenzó a moverse en las sombras. Había rumores de que estaba formando una empresa rival y reclutando empleados clave de Alejandro. En el pasado, Alejandro habría reaccionado con furia, pero ahora sabía que el verdadero poder residía en la paciencia y la estrategia. Aplicó la ley Mantén a tus enemigos cerca. En lugar de confrontar de inmediato a su socio traidor, recabó información, analizó sus movimientos y esperó el momento adecuado. Cuando finalmente lo enfrentó, lo hizo con pruebas en la mano y una oferta calculada. Podía salir en buenos términos y recibir una compensación justa, o enfrentar consecuencias legales. Su socio, atrapado, eligió retirarse sin escándalos. El incidente dejó en Alejandro una lección importante. El poder no es solo alcanzar la cima, sino mantenerse allí sin perderse a sí mismo en el proceso. Sabía que aún había más desafíos por venir, pero también comprendía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos sin sacrificar lo que realmente importaba. Con renovada claridad, Alejandro decidió redirigir parte de su energía a proyectos personales y causas que realmente le apasionaban. Invirtió en educación y en tecnología sustentable, buscando dejar un legado más allá del dinero y el poder.
Sabía que el verdadero éxito no era solo acumular riquezas, sino encontrar el equilibrio entre ambición y felicidad. Y así, con un nuevo propósito, Alejandro se preparó para la siguiente fase de su vida, sabiendo que el juego de poder nunca termina, pero que ahora, más que nunca, tenía el control. Alejandro se despertó con una sensación de paz que no había sentido en años. La tensión, el miedo al fracaso y la ansiedad habían quedado atrás. Ahora, su vida tenía un significado diferente. Se había convertido en un mentor, un inversor y un líder con un propósito más allá de la riqueza material. En su empresa, su presencia ya no era indispensable. Había formado un equipo sólido que podía operar sin él, permitiéndole enfocarse en lo que realmente le importaba. Organizaba conferencias, escribía sobre sus experiencias y ayudaba a jóvenes emprendedores a evitar los errores que él había cometido. El mundo de los negocios siempre estaría lleno de competencia, traiciones y estrategias calculadas. Pero Alejandro ahora entendía que la verdadera victoria no era dominar a los demás, sino dominarse a sí mismo. Con cada decisión, había construido un imperio, pero más importante aún, había construido una vida con sentido. En una de sus conferencias, un joven emprendedor le preguntó, ¿cuál es la clave del éxito verdadero? Alejandro sonrió y respondió, el éxito no es solo lograr poder y dinero, sino aprender a disfrutarlo sin perderse en el camino. Y con esa frase, Alejandro cerró un capítulo de su vida y abrió otro, uno donde el legado que dejaba sería mucho más valioso que cualquier fortuna acumulada.